Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, 7:50 y vamos a conversar acerca de las decisiones del presidente Daniel Noboa también en el ámbito internacional, de las relaciones internacionales de Daniel Noboa y de nuestro país, cómo está encaminado nuestro país, las decisiones que ha tomado, por ejemplo, en este ámbito. Una de ellas que ha sido, bueno, bastante polémica ha sido la designación de la vicepresidenta en su misión al exterior, en su misión para Israel, que empezó como una embajadora de la paz, que luego su figura no se definía. De todas maneras, esto ha sido polémico. También llamó la atención su presencia, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay quienes consideran que su presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también, bueno, dio un espaldarazo a un nombramiento que quizás fue bastante cuestionado, como el nombramiento de José de la Gasca como representante de las Naciones Unidas en Ecuador. En todo caso, esta ha sido la tónica un poco de lo que se ha tenido en el ámbito internacional, y hay países que han aplaudido sobre todo esta designación de la vicepresidenta porque se le da importancia al tema de Israel y a este conflicto. De todas maneras, estamos ya con nuestro invitado, don Esteban Santos. Él es analista internacional y vamos a hablar justamente sobre esto. ¿Qué aciertos, qué fallas ha tenido el presidente Daniel Noboa en materia internacional? ¿Cómo se perfila este 2024 en el gobierno ecuatoriano? Gracias, Esteban, por estar con nosotros. Bienvenido, lo escuchamos. A ustedes, Verónica, un placer y feliz año. Bueno, y estamos en la papa caliente, todavía atentos de ver cómo se termina esta nueva novela de una embajada diplomática, de un político ecuatoriano de turno, y ver si es que se otorga o no se otorga también el bendito salvoconducto si es que se llegase a dar un asilo Además, diplomático. Entonces, ese es otro tema muy importante para el servicio exterior, porque como muy bien lo mencionabas, Verónica, yo creo que el Ecuador tuvo una idea muy clara. Me gustaba mucho esta idea de más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Así empezó el gobierno del presidente Lazo. Creo que empezamos con una muy buena, un espaldarazo importantísimo, con una fuerza que los ecuatorianos lo empezamos a sentir. Ya hasta ahora eso suena ya cliché, nos vacunaron. Sí, pero logramos mostrar un pragmatismo en las relaciones internacionales. Nos llevábamos con los Estados Unidos, nos llevábamos con China, con la Rusia en ese momento. Ok, queríamos acuerdos comerciales con todo el mundo. Queríamos llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, queríamos perfeccionarlo con la Unión Europea, sobre todo queríamos ver cómo nos iba con la cuenca del Pacífico, entrando a la Alianza del Pacífico, pues, con Corea del Sur, en fin, todo el que se pueda. Cae el gobierno, no se da, en muerte cruzada. Bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué podemos retomar? ¿Y en qué quedó de este famoso principio de cómo el Ecuador se iba a vender hacia afuera? Porque, Verónica, yo creo que aquí hay una realidad y que el presidente Noboa tiene que entender que tiene una circunstancia muy parecida a la de Lazo. O sea, tiene un legislativo en contra y por mucho que intenta todavía jugar a la política interna, tenemos la necesidad de tener un gobierno hacia afuera. Y concluye esta primera parte diciendo, bueno, analicemos qué fue de estos macros acuerdos a los que queríamos alcanzar, qué está haciendo el Ecuador en este momento, porque recordemos que tenemos nuevamente una canciller política y siempre la pregunta ahí es, bueno, ¿qué está sumando usted en la materia, en ciencias políticas, en relaciones internacionales, en derecho uh internacional? -huh. Su cuerpo asesor, veámoslo, porque si es que el presidente le dio a usted la confianza, pues entonces queremos ver esa hoja de ruta muy clara. Pero concluyo con esta primera idea, Verónica, de decir que todo puede ser, pero mientras el Ecuador no tenga muy claro el marco de seguridad, es imposible que alguien presente dinero o quiera invertir en este país, por mucho que se quiera mover bien las fichas afuera, que como muy bien lo adelantabas, tampoco es que hemos tenido una calificación sobresaliente al respecto y todavía creo que hay tela por cortar ahí. Así es. Bueno, ha sido una situación bastante, digamos, de inestabilidad, de estar esperando qué anuncios o qué planes concretos tiene el gobierno de Daniel Noboa. Ahora usted leo una noticia de Diario La Hora en donde usted, Esteban, menciona que
llama la atención sobre la necesidad de mejorar la representación del servicio exterior de nuestro país con personas con mejor y mayor preparación en temas internacionales. ¿Qué es lo que Ujú. hace falta? ¿Y por qué ha sido tan cuestionada la decisión, por ejemplo, de José de la Gasca como delegado del Ecuador en las Naciones Unidas? Bueno, han habido varias decisiones cuestionadas. Yo soy de los primeros que dice, a ver, entendámoslo bien. El servicio exterior debe ser un servicio profesional, como cualquier otra institución del Estado, se diría. Pero siempre el servicio exterior, Cancillería, ha sido un botín político desde siempre. Hay una cuota política, Verónica, que está en la ley y creo que está bien si es que se la entiende bien. Porque si creemos que cuota política es les pongo a mis amigos de turno, a los políticos para rendir favores y no personas que puedan sumar, que esa es la lógica, ese es el espíritu, que pueden haber personas que por su probidad, por su experticia, pueden aportar en la materia dentro del ámbito internacional. Y entonces eso, en mi criterio, Verónica, no se ha respetado. Bueno, cada 30 y pico años, el Ecuador tiene ese lujo de poder ser la palestra de la comunidad internacional, tener el asiento en la presidencia del Consejo de Seguridad, Verónica, pero no es cualquier momento. Bien lo mencionabas, estamos hablando todavía de la agresión rusa-Ucrania, todo lo que está pasando en el conflicto israelo-palestino. Era un momento en el Ecuador demuestre justamente esa solvencia dentro del manejo diplomático, pero se escogió al ex abogado personal del hoy presidente que le defendió en su primer divorcio. Y entonces ahí mandamos cuáles son tus credenciales en la materia, más allá de lo que entiendo este colega tiene experticia en ámbito penal, por ejemplo. Claro. Bueno, te digo lo propio, a ver la canciller. Es una persona que económicamente y en el mundo de los negocios le ha ido muy bien, lo celebro. Ayúdeme a entender cuáles son sus credenciales para tener la más alta oscilación en materia internacional, la representación que puede tener un país que es el canciller. Y entonces, si no dejamos la vara muy alta, empiezan a pasar estos problemas, Verónica. Oye, gano la presidencia y te mando vicepresidenta de enviada especial a Israel. ¿Alguien se creyó el argumento que era porque queremos colaborar en el mantenimiento y sostenimiento de la paz allá o porque había una pelea política interna y te quería mandar lo más lejos posible y África no estaba suficientemente cerca? Eso es muy lamentable porque estamos mandando los mensajes equivocados. Y entonces, en conclusión, regresemos a ver qué es lo que podemos ofrecer. Queríamos mucho más seguridad. Bueno, Israel está claro que tiene la vista en otro lado. Con Colombia parecería que iba a ser más complicado porque los gobiernos de izquierdas, de derechas, bueno, vamos a ver si es que hay el pragmatismo con Novoa, pero en la práctica ha habido muchos discursos y estamos todavía atentos de ver acciones concretas. Bueno, veamos este bendito plan Fénix, cómo se logra concatenar con la ayuda que queremos de organismos, de multilaterales y de ya empezar ya, por favor. Pero hasta ahora, salvo me sepas corregir, Verónica, no ha pasado más que eso. Y lo último, bueno, terminemos de ver este repaso, como te decía inicialmente, en qué quedó todas estas visiones macro que teníamos. Con China hay un acuerdo negociado, pero no había una asamblea y todavía no hay esta asamblea que lo ponga en orden del día para aprobarlo. Con Estados Unidos somos el único país en toda la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con Así Estados es. Unidos. No nos pusimos de acuerdo con México, no hay acuerdo con México, no hay alianza del Y no Pacífico. hay Alianza del Pacífico. Y con Costa Rica, oye, me dio mucha pena porque esto no es de soplar y hacer botellas, esto fue un proceso de más de 10 años, pero la Corte Constitucional cometió en mi criterio un error histórico porque nos dijo no por la solución de controversias. El Ecuador no acepta arbitrajes internacionales en materia de inversión. O sea, es un tema un poco más complejo, pero hablaba de que no por el tema solución de controversias. Y ese es un mensaje equivocadísimo. Con nuestro sistema judicial, con la seguridad jurídica nula que podemos dar, Claro. otra vez país inseguro y encima no te doy el marco regulatorio jurídico, ¿quién pone un dólar? Y entonces estos precedentes son temas muy, muy sensibles en la agenda. Es bastante complejo, bastante sensible, amigos. Son las 7:58. Dialogamos con Esteban Santos, analista internacional. Hablamos de las decisiones del presidente Noboa en sus primeras semanas de gobierno y además en el ámbito internacional. Mencionamos de estas dos fallas importantes en su política exterior como la situación de la vicepresidenta de la República, ¿no? Sí, nadie se creyó eso de que nos interesa la paz en Israel y Palestina y por eso le envían allá, sino que fue evidente esos conflictos internos que habían y además el tema del nombramiento de José de la Gasca, que fue un poco cuestionado, quizás por su falta de experticia en esa materia internacional. Ahora, viendo más adelante en lo que pueda pasar con el Ecuador y sus relaciones internacionales, Esteban, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno de Daniel Noboa para apuntalarse, para que,
bueno, desde el extranjero nos vean con buenos ojos, porque recordemos también cuando Daniel Noboa estaba, bueno, no de candidato, sino ya como presidente electo, dio un discurso ante los multilaterales en los que lo que ocasionó fue quizás el efecto contrario, que el riesgo país se eleve, que no exista una buena recepción de ese discurso por ser quizás muy sincero, pecar de directo, es decir, bueno, yo quiero reelegirme y necesito plata. No fue lo más acertado. De allí, ¿qué es lo que ha venido pasando y cómo encaminar, enrumbar al país hacia una mejor política exterior? Y a eso, Verónica, súmale que las perspectivas de la región, la CEPAL acaba de anunciar, pues, que la región Sudamérica crecerá en relación al 1,4%. Es bajísimo, son Bajísimo. en extremo desalentadores, y eso es un tema coyuntural de la región. Una cosa era hace 14 años cuando hubo este último boom de los commodities y parecía que otra vez éramos millonarios porque el precio del crudo, de la soja, de todos los de las materias primas en la región estaban por los cielos, y entonces había esta sensación de bonanza y que no la supimos aprovechar, porque otra vez los crímenes de siempre, ¿no? La corrupción, el mal manejo, todos los problemas políticos que han hecho que ahora estemos pagando la cuenta. Bueno, Así es. bajo esas lamentables perspectivas, acordémonos que este es un año en donde la mitad de la población mundial irá a las urnas. Todo está por verse este 2024. Vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos, si sigue un gobierno demócrata o si sigue un gobierno más conservador del área extrema del lado republicano con el señor Trump. En fin, vamos a ver qué pasa ahí. Van a haber votaciones en muchos países en Latinoamérica y vamos a ver esta péndulo político si es que sigue hacia la izquierda o hacia la derecha. Y sobre todo, Verónica, si es que vamos a tener gobiernos un poco más apegados de estadistas o de nuevos candidatos que son estos outsiders que vienen y patean el tablero, y esto puede, pues evidentemente, traer mucha incertidumbre en la región. Creo que la Argentina es el mejor ejemplo de vamos a ver en qué acaba este cambio de timón de 180 grados y los problemas inmediatos que eso está teniendo. Entonces sí, es una región complicada en este momento, lo ha sido siempre, y por eso es que para mí, Verónica, lo más importante que puede hacer un país es tener sus cartas de presentación hacia afuera nítidas, de primer nivel, entender que nuestra política de Estado tiene que estar siempre en esta idea de, por un lado, ¿cómo atraigo esos capitales? Porque está claro que un país pequeño, un país dolarizado, no lo puede hacer imprimiendo moneda por suerte, porque ya estaríamos Así en es. tasas inflacionarias por los techos, pero necesitamos justamente meternos en el concierto internacional. Para eso necesitamos saber negociar bien los acuerdos, para eso necesitamos estar en el comercio internacional y evidentemente tener nuestra casa puertas adentro arreglada. El problema de la seguridad que ya lo hemos hablado. Entonces, muy concretamente, para mí, ¿cuál debería ser esta hoja de ruta? Por un lado, deberíamos empujar para que esta concreción de acuerdos internacionales que estaban ya sobre la marcha se terminen de dar, los que ya tenemos sobre la mesa, y dejar muy claro que el servicio exterior va a funcionar si por lo menos logra darnos dos pilares. Ya hablamos del primero, que es el tema de acuerdos comerciales, pero el segundo es cómo atraemos y cómo logramos esta idea, Verónica, de lograr tener cooperación en materia de seguridad, que está clarísimo que hasta ahora este gobierno ya en funciones todavía no tiene la varita mágica y todavía no empieza, en mi criterio, este famoso plan Fénix a funcionar, y estamos todos muy expectantes porque este va a ser otra vez año de elecciones. Ya se viene la consulta y 2025 nuevamente vamos a ver quién mismo nos va a gobernar. ¿Vamos a seguir en un estado constante de clientelismo o finalmente empezamos a poner los puntos sobre las is, como te decía Verónica, para ver, bueno, como agenda país, por dónde vamos como país? Complejo, amigos. 8:03 comenzamos con Esteban Santos, analista internacional. Esteban, un tema que no topamos y que también estaba sobre la mesa es el enfriamiento de las relaciones entre el Ecuador y Corea del Sur. Tenemos avanzado ya un acuerdo, pero hubo quizás un error de parte del Ecuador, un error intencional, no sabemos, en la votación para la Feria Mundial en la que el Ecuador se había comprometido a votar justamente por la candidatura de Corea del Sur, y el representante Daniel Noboa finalmente apoyó la candidatura de Arabia Saudita, de Riyadh. Esto quizás complique las relaciones que tenemos con Corea del Sur de cara a este acuerdo comercial que estaba bastante avanzado también. Mira, en relaciones internacionales, el protocolo, siempre digo que las formas casi que son tan importantes como el fondo.
más que decir que había un documento firmado, estaba claro que ya habíamos comprometido una voluntad. Eso siempre es mal visto y con Corea del Claro. Sur tenemos unas relaciones que ya superan los 60 años y yo siempre digo que este es un país muy interesante porque cuando empezamos las relaciones bilaterales, el Ecuador era el que le ayudaba a Corea del Sur. El Ecuador era el que envió en su momento arroz porque los surcoreanos se morían de hambre luego de la guerra de las Coreas y Corea del Sur pues era un país en donde había hambruna. 60 años de relaciones bilaterales. Yo tenía la oportunidad, tuve pues la oportunidad de conversar con un alto representante de esta embajada. Le decía, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Que en 60 años ustedes están ahora como una de las principales economías del mundo y el Ecuador sigue enquistado en como que esta rueda que no termina de engranarse. Bueno, fíjense qué es lo que logró hacer Corea del Sur. Se enfocó en una industria interna, fortaleció su industria y la exportó hacia el mundo. Hoy son campeones mundiales en tecnología, en automóviles, sus marcas de mayor renombre a nivel mundial se dan de tú a tú con cualquier mega Ujú. compañía norteamericana europea. Entonces yo creo que el Ecuador tiene mucho que aprender ahí, de cómo un país pequeño, un país incluso que todavía tiene guerra abierta con su hermano del norte que está más loco Así que es. nadie, y aún así Corea donde logra estar. Por eso es que, Verónica, fíjate, y volvemos a lo mismo, este pragmatismo en las relaciones internacionales, pero sobre todo a los mercados, lo que le interesa es la seguridad, la estabilidad. Entonces, si comprometemos una palabra, si es que comprometemos una visión de Estado, pero a los 5 o 6 meses la volvemos a cambiar, ¿qué mensaje estamos mandando? ¿Qué certezas podemos dar a países amigos y sobre todo qué es este cambio de parecer? Sobre todo que va a ser importante que nos sepan explicar, bueno, en qué respondió mejor a nuestra razón de Estado como tal. Los estados, siempre lo digo así, esta era una mítica frase del señor Kissinger, los estados no es que tienen amigos, los estados tienen intereses. Bueno, veamos cuál es nuestra razón país y como razón país empecemos a hablar, porque si no, Verónica, seguimos con estos clientelismos de me cae bien o me cae mal, pero con un costo a la sociedad elevadísimo. Por eso es que espero, insisto en esta idea, que tengamos una razón de Estado muy marcada, porque este es un gobierno en extremo corto y lo único que podíamos hacer es por lo menos dejar sentados los pilotes, los pilares, pues, para que estas relaciones exteriores y esta frase tan fuerte que tiene el Estado puedan empezar nuevamente, como te digo, a representarnos de la mejor forma en el concierto internacional. Y Esteban, un tema final que mencionábamos al inicio, la papa caliente quizás de estos días, la situación de Jorge Glass y, bueno, esta situación que él está de huésped en la Embajada de México. Hay una jueza además que ha dispuesto que el ex vicepresidente Jorge Glass ya retorne a prisión tras negar este pedido de prelibertad que hizo el ex vicepresidente Jorge Glass, quien además acumula condenas por corrupción. ¿Qué pasa si es que México le da asilo y, bueno, cómo se vería, cómo se manejaría esta situación de cara a las esferas internacionales? El señor Glass tiene 2 sentencias ya por corrupción. Tuvo una tercera en el caso Singue que finalmente fue declarado en nulidad de ese tercer proceso y que otra vez estamos como que volvió a foja ceros. El señor tiene acusaciones incluso de abuso sexual de parte de acoso, pues, de una ex asesora. En fin, acusaciones no le pueden faltar a este político ecuatoriano. Y lo que tenía en este último momento fue una solicitud de una fiscala que vaya y rinda su versión. Él decidió no hacerlo y entrar en la sede diplomática mexicana. Lo primero, Verónica, ¿de dónde sacan esta figura del huésped? No existe, no existe en la Convención del Asilo Diplomático. Pero claro, no me quiero pelear con el Estado. El caso de la señora Duarte es la mejor de todas porque me quedo en este Claro, purgatorio 2 años y más. Y ahí sí, esto fue muy, muy deleznable que con ayuda de un carro diplomático de la propia misión se argentina, fugó. ¿y se fuga dónde? Porque cuando 4 días después, Verónica, ¿no? Los argentinos nos dicen en su momento, oigan, perdón, no me he dado cuenta que la huésped que vive aquí más de 2 años ya no ha estado. 4 días después. ¿Y a dónde se fue? No sé. ¿Y aparecen dónde? En Venezuela. ¿Pero en dónde en Venezuela? En la embajada de la Argentina en Venezuela. ¿Por quién nos toman? Entonces imagínate, Verónica, que algo así Claro. llegara a pasar, que Glass llegara a salir irregularmente del país. Eso sería un bochorno que no tiene nombre y por eso la Policía Nacional, el Ministerio Interior, tienen un rol protagónico ahí. Pero, y concluyo la pregunta, es muy clara, ¿no? Yo creo que el Ecuador aquí tiene otra papa caliente, como bien lo mencionabas. La política exterior tiene que ser clarísima, porque mira, el pilar para mí el mayor, y esto he hablado con muchos colegas que pueden haber siempre, decimos, ¿no? 2 abogados, 3 criterios, pero mira, las relaciones internacionales, el pilar, la norma más importante que tiene el concierto internacional es la buena fe, ¿ya?
¿Bajo qué circunstancia, qué argumento podría dar México en este momento? Señor, usted tenía que ir a dar una versión, rendir versión, no quiso. Señor, usted estaba obligado a acudir donde el juez todas las semanas porque usted estaba con una prelibertad. Ya no fue. Y ahora tiene orden otra vez de detención. ¿De qué asilo político? ¿Cómo puede caber un asilo político ahí? No es que era el gobierno de Lenin Moreno que me está, hay una conspiración en mi contra. No, no, es que es el gobierno de Lazo. No, ahora es también Daniel Noboa. No, es que es la fiscal es que está en contra mía. ¿Quién es la que sentencia? ¿Es una fiscal o es un juez? Y finalmente, por eso te decía, el pilar de la buena fe. Oiga, si es que México llegara a conceder ese asilo, basado en este principio de buena fe, ¿estaría el Ecuador en la obligación de otorgar ese salvoconducto y mandar ese mensaje de a mis amigos todo, a mis enemigos la ley? O sea, si yo tengo contactos políticos, usted salga del país, el ex canciller Patiño, que tiene una sentencia, que está acusado pues igual de corrupción, está en México, la expresidenta de la Asamblea, la señora Rivadeneira, en fin, o sea, no es que se fue a una embajada porque sí, fue a México porque sabía que ahí está el contubernio con sus amigos dentro de, de estas ayudas al Foro de Sao Paulo, como ellos lo denominan, o el Grupo de Puebla. Conclusión, estimada Verónica. Creo que el Ecuador tiene aquí un rol protagónico de, otra vez volvemos al servicio exterior, de que Ujú. sepan mover la razón de Estado y que sepamos presentar ante una comunidad internacional que aquí se habla de un caso judicial, no político. Por lo tanto, no aplica bajo la Convención de Caracas de 1954 ninguna posibilidad, porque la convención en el artículo 3 de así expresamente lo prohíbe, y si es que México los llegara a dar, las repercusiones que esto tendría en las relaciones entre los dos países, que ya se vieron a menos cuando hubo esta negativa de poder firmar un acuerdo comercial, porque México nos dio un portazo, Claro, nos dijo banano y camarón no entra. ¿Qué acuerdo comercial puede firmar el Ecuador si nos dejan de lado sus dos productos de estrellas para así es. nosotros? Tela para cortar, pero en todo caso, ahí está. Volvemos a la importancia de un servicio exterior probo que sepa manejar esa política exterior. Y a eso se resume esta entrevista. Gracias a Esteban Santos, analista internacional, por estar con nosotros de los micrófonos de Radio Sucesos en este primer programa del año, señores, de este 2024. 8 y 11, yo quiero agradecer a Esteban Santos por estar con nosotros.